poder estar compartiendo estas reflexiones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y cada vez que me invitan yo trato de poder acudir a su llamado y poder compartir estos momentos de reflexión sobre la historia. Y por eso agradezco al Centro de Alumnos de Historia, ¿no? El Centro de Estudiantes de Historia, en la persona de Santiago Agüero y Juan Marcos Martínez, que han organizado y coordinado todo este evento. Bueno, ¿qué tema nos convoca? Y es el que me pidieron que comente. La relación entre el historiador, la historia y el presente. Ahora, esa relación es una relación muy interesante, muy compleja, y en las últimas décadas ha sido muy transitada por la historiografía, sobre todo a partir del impacto de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de la década del 60. Entonces, la relación entre la historia, la labor del historiador y el presente va a empezar a ser muy importante nuevamente a partir de ese momento, sobre todo. Si bien ya antes hubo reflexiones en esa dirección, ¿no? Para reflexionar acerca de la tarea del historiador con respecto al presente. Como les decía, ese campo es un campo amplio, un campo diverso, ¿no? Que nos lleva a múltiples subcampos o disciplinas dentro de la historia. Podemos poner la siguiente diapositiva. Y eso tiene que ver con los orígenes de esta preocupación. Pero de todos los campos que abarca la historia vinculada al presente, que son, por ejemplo, de acuerdo a las historiografías nacionales, tienen diferente denominación. Entonces está la historia del tiempo presente, la historia actual, llamada así de forma más clásica, la historia fluyente o current history, ¿no? Que es otra de las vertientes. También se llama historia reciente, historia coetánea. Es decir, tiene múltiples denominaciones, como ustedes ven, dependiendo de la historiografía, sea francesa, británica, española. Por ejemplo, en la historiografía española se prefiere hablar de la historia del presente o historia vivida o historia del tiempo presente, por ejemplo. En la escuela francesa se habló por mucho tiempo de historia inmediata y luego también historia del tiempo presente. Incluso hay un instituto dedicado al estudio de estos temas. Entonces, en cada, digamos, historiografía nacional, esta reflexión ha adquirido una denominación diferente. ¿Y esto por qué? Porque no es sencillo definir el presente como objeto de estudio de la historia. Y es por esto que yo he elegido para comentarles esta tarde una de las ramas que más nos confronta como historiadores. ¿Y cuál es? La historia inmediata, es decir, la historia que está ocurriendo. Esa, porque dentro del campo de la historia del presente podemos hablar de lo contemporáneo, de unas décadas atrás. No, pero les voy a hablar de la historia inmediata, de la historia que está ocurriendo, de la historia que se está desarrollando en este mismo momento. ¿Ya? Ahora, ¿qué factores en general? Son muchos, pero vamos a mencionar algunos. ¿Qué factores llevaron al nacimiento de esta preocupación y de estas corrientes de estudio de la historia de lo contemporáneo? Varios elementos, algunos factores externos, la presión de la más media, ¿no? Es decir, el impacto de los medios de comunicación.
comunicación, junto con las nuevas tecnologías, la tecnología informática. Entonces no es solo la radio, la televisión, los medios de comunicación masivos, sino el internet. Estamos en la sociedad virtual, ¿no? Que es producto de todo este desarrollo de la revolución industrial y de la industrialización que llega a la tercera ola y más allá. Entonces ahora estamos en una sociedad diferente. Entonces esto impactó muchísimo en la necesidad de estudiar lo contemporáneo, que además tiene un tiempo más rápido, más acelerado. Por otra parte, la demanda social. A nivel internacional e incluso nacional hay la demanda por explicar fenómenos recientes, actuales, contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, las 2 décadas de violencia que vivió el país son un periodo que demanda una explicación, por ejemplo, ¿no? Y a nivel internacional igual, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los conflictos interétnicos, religiosos que se dan a nivel mundial y las guerras, demandan al historiador una explicación que no solo se concentre en el presente, en la coyuntura, sino que sea una explicación más amplia. Pero hay otro elemento más, porque ustedes saben que la historiografía contemporánea ha tenido cambios muy importantes entre fines del siglo pasado e inicios de este. Y dentro de esos cambios, uno de ellos ha sido el retorno del acontecimiento. ¿Se acuerdan que el acontecimiento había sido satanizado por la historiografía francesa de análisis y por la historiografía marxista? Porque era lo caprichoso de la historia, era la historia benementiel, ¿no? La historia de los eventos, era la vieja historia, además, la historia positivista, de los datos, las fechas, los hechos específicos. Pero ¿qué pasa a fines del siglo pasado? Hay una vuelta al acontecimiento, porque ya no es el acontecimiento de la historia positivista tradicional, sino es un acontecimiento diferente, un acontecimiento social, político, mental, cultural, no es el dato. Pero junto a eso también está el regreso de los actores de la biografía, la vuelta al sujeto. Fines del siglo pasado es una reflexión sobre el sujeto histórico. Y se amplía el sujeto histórico, ya no son solo los dirigentes, las clases altas, los gobernantes, sino también son el hombre común y corriente, como decía E.P. Thompson, ¿no? La gente común y corriente son las mujeres, los niños, los enfermos, los pobres, los locos, ¿no? Es decir, una cantidad de sujetos, o sea, se amplía la noción del sujeto histórico. Entonces, desde los años 60 se da la palabra a los actores, ¿no? Y los actores tienen la palabra y es importante el testimonio, ¿no? Muy bien, seguimos adelante. Un ratito, vuelve atrás. Los factores internos, ¿no? De la propia ciencia histórica, en realidad ya lo hemos mencionado, el retorno del acontecimiento, el retorno del sujeto, pero también el desarrollo de nuevas tendencias de investigación histórica, como por ejemplo la historia oral, ¿no? La historia oral que recoge el testimonio de los actores y la preocupación por los archivos vivientes. ¿Cuáles son los archivos vivientes? La gente común y corriente que ha vivido los hechos. Seguimos adelante, no nos vamos a detener demasiado en cada cosa, ¿no? Entonces, claro, todo esto, como les decía, ha tenido un desarrollo, ¿no? Y unas tendencias, ¿no? Se habla de una historia de lo vigente y lo reciente que adopta diferentes nombres de acuerdo a la tradición historiográfica y las diferentes historiografías nacionales. Entonces tenemos la historia del tiempo presente, la historia inmediata, la historia actual, la historia reciente, la historia coetánea, la current history o historia fluyente. Algunos términos han tenido más fortuna que otros, ¿no?
Y además todo esto está vinculado a la problemática de la memoria histórica, que es muy importante, ¿no? Es un campo fundamental. Y también a otro problema, que es el problema de la periodificación en la historia contemporánea, que es la que estamos viviendo. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los componentes básicos de la historia inmediata? Porque dentro de este campo amplio, yo les voy a hablar de un campo muy específico que es el que más nos confronta como historiadores. Y creo que todo historiador en algún momento debería hacer un ensayo de historia inmediata. ¿Y qué es la historia inmediata? ¿Qué es lo que la caracteriza dentro de estas formas de historia del tiempo presente? Es interesante. ¿Por qué? ¿Cuáles son los componentes básicos? La proximidad temporal de la redacción de la obra al objeto de estudio y la cercanía material del autor a los hechos que examina. Así la definía Jean Le Couture, que era historiador y periodista. Luego vamos a ver las diferencias entre el trabajo del historiador y el del periodista, y también las semejanzas. Y esto es muy interesante porque efectivamente es la historia que está ocurriendo en ese momento. No puede ser mayor a 5 años, ni menor a 2, es decir, es un periodo de tiempo corto, pero es un periodo de tiempo que se está desarrollando en el mismo momento que el historiador está analizando los hechos. Eso es lo que la hace muy característica y muy particular, porque generalmente el historiador trabaja con hechos que ya ocurrieron, se desarrollaron y concluyeron. En cambio, este tipo de historia no. Por eso es la que más nos confronta, les decía. Entonces, es un tipo de historia muy diferente a la que solemos desarrollar. ¿Por qué? Porque es cercana. El autor está involucrado en los hechos, es por eso partícipe. Pero además tiene otra característica, es rápida en la ejecución. Nosotros cuando trabajamos nuestras investigaciones demandamos mucho tiempo. Todo el trabajo de levantamiento de archivo, procesar la información, las elaboraciones teóricas, interpretativas, cómo aplicamos el método, es un trabajo largo y lento. No, este tipo de historia es bastante rápido. Por eso es rápida en la ejecución. Se da en el mismo momento que está desarrollándose el hecho. Y es producida por un autor involucrado con el acontecimiento que describe. Por eso es que con este tipo de historia se revitaliza el acontecimiento, los acontecimientos, porque se concentra en la coyuntura, en el periodo de la historia corto, en el tiempo corto, en el acontecimiento, ¿no? En una coyuntura muy precisa, ¿no? Por eso la temporalidad no puede ser más de 5 años. A la siguiente. Pero vayamos a un aspecto también interesante, ojo, antes de pasar a las fuentes. Es una historia donde no sabemos el final, no sabemos cómo va a terminar, y eso también es interesante. ¿Por qué? Generalmente nosotros como historiadores sabemos en qué concluyó el proceso histórico que estamos estudiando. Son procesos acabados, concluidos, terminados, ¿no es cierto? En cambio, en este tipo de historia no, son procesos abiertos. No sabemos cuál es la conclusión. Claro, y ustedes me podrán decir, ¿y qué ventaja hay en ese tipo de historia o qué desventaja? No sabemos cómo concluye. Como no somos nigromantes, adivinos. Pero hay una cosa importante. Esto tiene sus pros y sus contras. Sus ventajas es que no estamos predeterminados por la conclusión del proceso. Les pongo 2 ejemplos. La caída del Imperio Romano. Como dice el gran especialista en la antigüedad tardía, Peter Brown, generaciones de historiadores estuvieron influenciados en saber cómo concluyó el proceso con la desintegración, caída, crisis del Imperio Romano. Y entonces caracterizaron las décadas y los siglos anteriores
decadencia. Pero esta visión, actualmente, la historiografía sobre la antigüedad está totalmente cuestionada. Porque si bien en algunos aspectos sí esto se dio, en muchos otros fue un periodo de cambios, de transformaciones y un periodo muy rico en el aspecto social, cultural y a todo nivel. Entonces, lo que demuestra Peter Brown es precisamente eso, cómo es que el saber cómo concluye el acontecimiento influye en nuestro estudio sobre el mismo. Les pongo otro ejemplo más cercano, la independencia. Sabemos cómo concluyó la independencia y el conocimiento de esa conclusión, ¿no?, nos influencia, ¿no?, y ha influenciado a décadas o generaciones de historiadores que han pensado o han explicado el proceso a partir de esto que se sabía, ¿no?, de esto que sabían. Y en muchos casos han construido la novela en función al final de la misma, ¿no?, como una epopeya heroica que lleva hacia la independencia. Muy bien, pero vamos a pasar a las fuentes de la historia inmediata. Y sean inmediatos en entrar. ¿Cómo están? ¿Sí? A ver. Bien. Muy bien, entonces estamos hablando, continuamos, estamos hablando de la historia inmediata, ¿no? La charla trata acerca de la relación entre la historia, el historiador y el presente. Y dentro de esa compleja relación que ya he explicado, estamos analizando uno de los campos y una de las corrientes que más nos confronta como historiadores, que es el campo de la historia inmediata, es decir, de la historia que está ocurriendo en el momento mismo en que la estamos estudiando. Ahora, en cuanto a las fuentes, como les decía, la fuente principal o una fuente fundamental va a ser el ser humano. Por eso es que los seres humanos, a través de sus testimonios, constituyen los archivos vivientes. Entonces esto nos confronta con otro tipo de trabajo y de metodología, que es la metodología que utiliza la historia oral y también los trabajos sobre memoria histórica. Entonces, si bien se puede apelar a las fuentes archivísticas, que son las que solemos nosotros utilizar, por mi parte no soy especialista en historia del presente, o sea que mi investigación más bien recorre otras épocas de la historia, pero se puede recurrir a estas, pero en su mayoría las fuentes no son fuentes archivísticas. Y tenemos fuentes de diversos tipos. Dentro de las fuentes escritas, la historia inmediata puede utilizar sobre todo los periódicos. Los periódicos son una fuente fundamental para el historiador de lo inmediato. También las revistas, los documentos personales, privados, las encuestas, la información estadística, etc. Es decir, todo tipo de fuente escrita que nos pueda brindar información sobre el proceso que se está desarrollando. Pero otro elemento principal son, como les decía, las fuentes orales. No solamente el ser humano como archivo viviente, ¿no?, los testimonios orales, sino también aquellos que son recogidos a través de grabaciones, entrevistas, historias de vida, etcétera, ¿no? Y a esto se suman las fuentes audiovisuales, la televisión, las fotos. Bueno, las fotos son más bien imágenes, la imagen también es importante, la fotografía, los videos, la misma informática. Ustedes recordarán que Lucien Febvre tenía una definición de fuente histórica muy amplia. Todo
que el ingenio del hombre puede inventar. Y eso incluye el Internet, ¿no? Y estamos en la sociedad virtual y también es una fuente a la cual el historiador se confronta y es una fuente sobre la cual debemos reflexionar porque es evanescente, es volátil, es bastante frágil en muchos sentidos, pero tiene un impacto impresionante, ¿no? Entonces la variedad de fuentes que utiliza el historiador de lo inmediato es muy amplia, como aquellas que utiliza el periodista también. Siguiente, por favor. Ahora, pero ¿cuál es el problema? Cuando nosotros trabajamos un periodo antiguo, tenemos el problema de que a veces no encontramos muchas fuentes. A veces uno se pasa el día entero en el archivo buscando una fuente sobre un tema y no necesariamente encuentra lo que le interesa. Entonces, en muchos casos las fuentes son fragmentarias, las fuentes son escasas, no siempre, evidentemente, pero en este caso nos vemos confrontados con una cantidad enorme de fuentes. Son demasiadas. Pero habíamos dicho que la historia inmediata era una historia rápida en su ejecución. Y esto significa una ventaja, la cantidad de fuentes, qué maravilla para un historiador o para cualquier científico social, ¿no es cierto? Pero es una desventaja si tenemos que hacer un trabajo en poco tiempo, porque si no el evento ya pasó, entonces ya no es historia inmediata, historia del presente que comúnmente hacemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Jerarquizar las fuentes. No vamos a revisar todos los periódicos, todas las grabaciones, todos los canales de televisión, sino jerarquizar aquellos que sean más importantes. Pero además, hay otro elemento, y es que la historia inmediata no es contradictoria con la historia que nosotros desarrollamos comúnmente. ¿Qué quiere decir? Es una historia que se hace en tiempo breve, es rápida en su ejecución. Nosotros no estamos acostumbrados tanto a eso. Pero es una historia parcial. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno de ellos es que las fuentes son parciales. Conforme pasa el tiempo, las fuentes van en aumento. Les pongo un ejemplo cercano. Cuando se hizo el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se cierra el informe, se presenta. Han pasado 10 años. En esos 10 años tenemos acceso a muchas más fuentes que en ese momento no teníamos, no se contaban con esas fuentes. Entonces las fuentes son parciales y con el tiempo van aumentando, ¿no? Tenemos más fuentes. ¿Y esto qué implica? Que se pueden ir mejorando, modificando y aumentando las, digamos, nuestras reflexiones y nuestro análisis sobre el acontecimiento que estamos analizando. Ahora, evidentemente es un enfoque diferente de la fuente al clásico tradicional, y no lo digo con un cariz peyorativo, porque esa es la historia que generalmente todos hacemos, ¿no? Y evidentemente este tipo de historia no es ajeno a la aplicación de los métodos de los diversos campos históricos, porque se puede trabajar desde la historia política, social, de mentalidades, desde las ciencias sociales, evidentemente. La base que da el cientista político o aquel, digamos, economista son importantes para el desarrollo de este tipo de historia. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los niveles de la historia inmediata? Nosotros podemos enfocarnos en un acontecimiento de carácter universal. Les pongo un caso. Si nosotros estamos en la época de la crisis de misiles, ese es un acontecimiento puntual que podemos investigar en ese mismo momento y que tiene un impacto universal, por ejemplo. Pero también podemos ir a lo regional y a lo local, ¿no? Y analizar acontecimientos muy puntuales. Por ejemplo, la crisis de los rehenes.
la toma de la residencia del embajador Aoki por miembros del MRTA, ¿no? Es un acontecimiento local, ¿no? Que bueno, tiene también resonancia a nivel mundial, pero es algo más local. Ahora, el análisis de los procesos es muy interesante porque, como les decía, no son procesos cerrados. Nosotros como historiadores estábamos acostumbrados a trabajar con procesos cerrados, concluidos. Y esto tiene su ventaja, sabemos cómo terminaron. Les ponía el ejemplo de la caída del Imperio Romano, de la independencia del Perú. Pero trabajar con hechos no cerrados también tiene su ventaja, porque nos desprejuicia. Podemos analizar el proceso histórico en su devenir, en el mismo momento en que se está dando. Por eso les decía que creo que es un ejercicio que todo historiador debería tener en algún momento de su carrera, de su formación. Un ensayo de historia inmediata, porque eso le permite analizar el acontecimiento en el mismo momento en que se está desarrollando. Y a eso están más acostumbrados los periodistas, como les decía, o los de ciencia política o los especialistas en economía. Pero sin embargo al historiador sí le proveería de herramientas para ponerse un traje de asbesto, premunirse frente a veces estos prejuicios que cuando vamos a estudiar el pasado, sin querer, nos pueden influenciar. Entonces es importante para ello establecer una cronología y reconstruir el contexto. Esto no quiere decir que volvamos a hacer una historia positivista, de detalle, tradicional, pero sí es importante la cronología del desarrollo de los hechos para entender el acontecimiento en su totalidad en un contexto historiográfico donde hay una vuelta del acontecimiento entendido en términos mucho más amplios y que ya no está satanizado. Y evidentemente el manejo del contexto. Pero ahora ustedes me preguntarán, ¿y qué diferencia hay entre la labor de un periodista y la de un historiador? Y acá, ojo, no quiero decir que uno sea mejor, pero son dos campos diferentes. El periodista está más orientado a la coyuntura. El historiador de lo inmediato debe dar cuenta de los antecedentes. Porque ¿cuál es uno de los elementos que nos caracteriza como historiadores? Que nos movemos en el tiempo histórico y que podemos tener una perspectiva de larga duración y que en un hecho del presente podemos ver los antecedentes y lo concreto. Entonces no nos quedamos en lo coyuntural, podemos ver más allá y podemos analizar lo estructural, ¿no? Ahora, evidentemente hay elementos que unen el trabajo del historiador de lo inmediato y el del periodista. Jean Lacouture, este exponente que les decía, era periodista e historiador al mismo tiempo, pero tampoco es necesario serlo para hacer un trabajo de historia inmediata. Ahora, evidentemente hay un frecuente esfuerzo de comparación, de síntesis, ¿no?, en la historia inmediata. Siguiente, por favor. Lo que les decía, las fronteras, ¿no?, los puntos de confluencia y separación con el periodismo. El historiador ve los antecedentes, lo estructural, no se queda en lo coyuntural. El periodista puede tender a ser cronístico, ¿no?, a hacer una crónica de los hechos. El historiador va a darle otra interpretación, ¿no? ¿Por qué? Porque su formación le debe permitir ver los antecedentes, ¿no?, porque tiene un sentido del tiempo histórico, un sentido estructural y de larga duración. Entonces puede aportar. Acá no decimos que uno sea mejor que el otro, sino que tiene perspectivas diferentes. Siguiente, por favor. Ahora, la discusión. ¿Cuáles son las posibilidades y las ventajas de este tipo de historia, ¿no? Porque es importante recuperar el presente como terreno del historiador. Justo acabamos de hacer en la Universidad Católica una reforma curricular
Y uno de los elementos a los que hemos dado mucho énfasis es a la incorporación de la temática contemporánea, de la memoria, historia y del presente en los cursos que se ofrecen. Porque esto no va en desmedro del estudio de otras etapas históricas que en nuestro país son sumamente importantes, pero que este campo, que es el presente, a veces estaba escurridizo en las manos del historiador y estaba más bien en otros campos como la sociología o la ciencia política, que está muy bien, pero esto no quiere decir que el historiador no se ocupe de esos temas también, ¿no? Entonces ha sido un gran avance, un gran logro, porque estos temas se están discutiendo en la historiografía contemporánea hace décadas. Entonces tenemos que incorporarlas ya a nuestra reflexión como historiadores, ¿no? Estamos en inicios del siglo XXI y si ustedes se ponen a pensar, esto era algo muy natural en el nacimiento de la historiografía. Historiadores como Tucídides, Heródoto, Julio César, en sus obras hablaban de su presente. Y era algo natural hablar del presente. Pero ¿cuándo se rompe con esta tradición? A mediados del siglo XIX, cuando con la historiografía más tradicional positivista se piensa que eso, el estudio del presente no es objeto para el historiador, que pierde objetividad. Entonces hay que estudiar las etapas lejanas, ¿no? Y lamentablemente a veces este fantasma todavía nos sigue visitando, ¿no? Entonces hay que ir cuestionándolo. Y les pongo un ejemplo: los historiadores que hacen historia contemporánea del Perú y del mundo, cuando están escribiendo una obra, ¿dónde van a terminar? A ver, 10 años atrás, 5, 20, 30. Ustedes saben que a inicios del siglo pasado Mark Bloch le preguntaba a su profesor, bueno, pero ¿hasta dónde llega la historia? ¿No? Y él le decía, no, tiene que ser hasta unas décadas antes, porque si no, no hay objetividad histórica. Y él se sonreía y tiene un capítulo muy bonito en su libro de Introducción a la Historia, donde habla del historiador y el presente, y donde hace esta reflexión, ¿no? De cómo el historiador también tiene que ver con el presente, ¿no? Solo que esto se va a desarrollar con mucho más fuerza después. Entonces, claro, cuando ustedes ven historiadores como uno de los grandes, Eric Hobsbawm, ¿dónde va a quedarse? O actualmente Junt, que tiene unas obras magníficas sobre el siglo XX, desde la posguerra hasta nuestros días, ¿dónde va a parar? Nos vemos empujados los historiadores hacia el presente, ¿no? Entonces es un terreno que se había perdido y que en las últimas décadas del siglo XX el historiador recupera como su terreno. Entonces nuestro país no puede estar atrás en esa corriente, ¿no? Bien, pero además hay una cosa interesante, porque les estoy hablando de esa historia que más nos confronta, y justamente les quería traer un tema de mayor debate, discusión, reflexión, que es la historia inmediata. Es una historia que se puede realizar en dos tiempos. ¿Qué quiere decir? Podemos hacer un ensayo de historia inmediata de un acontecimiento que se está dando en este momento, ¿no? Si ustedes me ponen un par de ejemplos, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? A ver. Un proceso actual. Uno mundial. La crisis de Siria. ¿Ya? Ese es un buen ejemplo. Otro proceso. A ver, latinoamericano y otro nacional. ¿Qué se les ocurre? Muy buen punto. La ley universitaria, ¿no? Ahora, generalmente son acontecimientos de corte político, pero no necesariamente son. Y bueno, este también tiene evidentemente un tinte político. La ley universitaria en el país. ¿Y algún otro ejemplo que se les ocurra? No sabemos cuál es la conclusión. Podemos investigarlo en el momento mismo en que se está desarrollando.
y hacer un ensayo de historia inmediata. Pero eso no quita que luego de concluido el proceso hagamos una historia clásica, es decir, recopilemos la documentación que nos falta, reflexionemos sobre el tema, nos demoremos y con calma creemos otra historia, ¿no? Es decir, otro volumen donde ya hay una historia más clásica y que no se da en el momento mismo del acontecimiento. ¿Creen que eso lo puede desarrollar un historiador? Les dejo la pregunta. Entonces, esta rama es la rama más pragmática de la historia. La historia también tiene de pragmatismo, solo que no lo vemos porque estamos acostumbrados a que el historiador tiene un campo profesional reducido, aunque en la práctica no es así. Pero esta rama de la historia, este campo, es muy pragmático. ¿Por qué? Porque los estudios pueden impactar o impactan directamente en la toma de decisiones. Por eso el componente ético es mucho más fuerte, ¿no? Es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad ética, moral, social muy grande. Porque el resultado de nuestra investigación puede influir en las decisiones. No es una historia sencilla, incluso el manejo de fuentes, las temáticas. Les pongo un caso que no es de historia, pero sí de la literatura. Saviano, que escribe esta obra literaria Gomorra, sobre la mafia calabresa y la mafia internacional, amenazado de muerte. Y evidentemente su obra tuvo un impacto y lleva incluso a una amenaza de muerte, para ponerles un caso. Entonces no es sencillo este tipo de historia. Sí, siguiente. Más posibilidades o ventajas. Permite analizar el acontecimiento en su momento, cuando se está desarrollando. ¿Por qué? Porque es un proceso no cerrado, y la participación del historiador mismo en el acontecimiento. Por eso decíamos que es una historia cercana, partícipe, caracterizada por la proximidad del que la hace a su objeto de estudio. Y hay otro elemento: estamos seguros de que existe el acontecimiento porque se está dando en ese momento, cosa que no necesariamente tenemos cuando vamos al pasado. No necesariamente, hay acontecimientos que son creados, imaginados, inventados por la tradición y no necesariamente se han dado. Ese es otro prejuicio que tenemos que cuestionar. Entonces, evidentemente, hay muchas ventajas: la riqueza y cantidad de las fuentes, que incluye al hombre como fuente, la revitalización de la historia de los acontecimientos y también del actor, y el testimonio de los actores que viven los acontecimientos, ¿no? Sí, siguiente, ¿no? Y la posibilidad de poder hacer una síntesis y un análisis en un tiempo excepcionalmente breve, cosa que no estamos tan habituados los historiadores, somos más lentos, ¿no? Nos demoramos más en, como les decía, en recopilar las fuentes, en investigar, en formular nuestras hipótesis, ¿no? Entonces, acá lo podemos discutir, ¿no? Está su profesor Francisco Quirós, ¿no? Que ha escrito varios trabajos, varias obras, y bueno, ese es nuestro trabajo habitual, común, ¿no? Pero esta es una historia mucho más rápida en la ejecución. Y otro elemento que también puede ser, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y otro elemento que también puede generar debate y polémica aquí. Evidentemente, si conforme más nos acercamos al presente, más nos acercamos a la posibilidad de proyección. Pero claro, nos ha costado tanto asumir el presente como objeto de estudio de la historia. Hablar de proyección puede generar desconfianza. Pero fíjense, historiadores que proyectan como un ejercicio de análisis, ¿no? Como Hobsbawm, por ejemplo, Jung, que les comentaba, el mismo Jorge Basadre en el caso de la historia peruana,
es interesante, ¿no? Es un ejercicio de proyección, pero no arbitraria, sino basada en un estudio sólido y de larga duración. Ahora, también hay otro elemento que al estudiar los problemas del presente, por eso no hay que caer en la moda, se genera un consumo, se genera un interés. Por eso les decía que la responsabilidad moral, ética y social son muy importantes, ¿no? Y en todo científico social. Sí, sí. Ahora, problemas teóricos, donde también tenemos las desventajas o las limitaciones o aquello que pueda generar problemas. Primero, el tiempo histórico. Evidentemente, ¿no? La historia como un proceso que no diferencia pasado, presente, incluso futuro, como un continuo. Y que hay una relación entre ese presente y ese pasado. Pero eso nos lleva también a problemas de periodización y también a cuestiones de revisión de esa historia. Acá hay un punto interesante. Generalmente nosotros, y por eso mucha gente, muchos alumnos no terminan nunca sus tesis, y es importante. La universidad no es que uno termina como egresado bachiller, debe terminar concluyendo una tesis, y esa es la parte más difícil, porque las tasas de graduación nuestras son terribles y los profesores ya no sabemos qué hacer para lograr que los estudiantes concluyan con mínimamente la tesis de licenciatura, ¿no? Entonces ustedes no den por concluida la universidad hasta que no cierren ese ciclo. Bueno, pero ¿a qué iba esto? A un elemento que está muy presente, y es que se quiere hacer un trabajo ya concluido, terminado, cerrado, sin ninguna discusión. Lo bueno de la historia inmediata es que nos confronta a la provisionalidad del trabajo científico que se da en todas las disciplinas. Uno en un momento dado puede hacer el mejor trabajo en ese momento, que no necesariamente significa que generaciones posteriores de historiadores puedan cuestionar. Claro, no hay la esencia en el esqueleto, en lo fundamental, pero en diversos aspectos. La obra de Alberto Flores Galindo es una obra pionera, importantísima, pero evidentemente muchos de los aspectos se han ido superando con la investigación, pero eso es lo normal y lo común, ¿no? Entonces, esa conciencia de la provisionalidad de nuestro trabajo es importante tener. Y esa es una de las causas también por las cuales no terminan las tesis, ¿no? No porque quieren hacer el trabajo ya final en ese tema. Y no necesariamente es así. Otro problema teórico, metodológico. Estamos trabajando con procesos no cerrados, procesos abiertos. No se sabe cómo termina, pero no solamente no sabemos cómo concluye, que es una ventaja y una desventaja, sino hay intereses vigentes. El caso que les ponía de este escritor italiano Saviano, pero pónganse ustedes a pensar el caso de el estudio, por ejemplo, de la violencia en el país, y el informe final de la CBR ha generado mucha polémica, intereses vigentes, amenazas de muerte a su presidente, ¿no? A que fuera su presidente. Entonces, evidentemente son temas difíciles, pero por lo menos acá hemos tenido eso. España, por ejemplo, toda la guerra civil, se pueden consultar hasta ahora muchos de los archivos, ¿no? Entonces los intereses vigentes evidentemente influyen de diversas maneras en la investigación sobre los hechos inmediatos. Y claro, también hay otros elementos, ¿no? El peligro de una explicación muy coyuntural, el peligro de verse atrapado por la moda, pero a la vez la visión dinámica del acontecimiento que podemos proyectar como historiadores, pero también la posibilidad de error en la proyección. Muchos historiadores que han hecho proyección histórica se han equivocado, ¿no? Y luego han aceptado, bueno, ese error en la proyección, ¿no? El
caso de los historiadores que les ponía de ejemplo, como Hobsbawm, ¿no? Entonces es muy interesante. Siguiente, por favor. Y el gran tema de discusión, ¿no?, que no convence a todos: la objetividad, la sagrada objetividad histórica. Y claro, esa objetividad responde a un paradigma de la modernidad, un paradigma más positivista. Justamente uno de los choques que se ve aquí es entre la historia positivista y la historia más moderna. ¿Por qué? Porque la historia positivista decía que la objetividad, entre otras cosas, se lograba ¿cómo? Con la distancia cronológica entre el historiador y el acontecimiento que estudiaba y el proceso que estudiaba. Era un elemento fundamental. Pero acá no hay distancia cronológica, todo lo contrario, porque estamos imbuidos en el evento. Entonces, ¿qué propone la historia inmediata? Una distancia crítica. El autor, el historiador, debe explicitar desde qué punto está mirando, desde qué punto está observando, y sus intereses y su ubicación, y desde dónde escribe, para minimizar los riesgos de esto. Y emplear los métodos y teorías y las fuentes adecuadas para premunirse, como si tuviera un traje de asbesto, contra el calor de los acontecimientos y de los eventos, ¿no? Entonces, ese elemento es importante, ¿no? Hoy día se sabe que la subjetividad siempre va a estar presente en el trabajo del científico social, más aún si trabajamos con seres humanos, ¿no? Entonces, ese elemento es un elemento vital. Siguiente, creo que con eso terminamos. Lo que les decía, con esto cierro para poder conversar. La responsabilidad social y moral del historiador. Como es una rama muy pragmática que tiene efectos directos sobre los hechos e influye en la toma de decisiones, hay que ir con mucho cuidado y desarrollar esta ética, ¿no? Porque además tiene que ver no solamente con la toma de decisiones, sino con la construcción de una memoria o memorias históricas. Permite una autorreflexión y autoconciencia de la sociedad sobre sí misma de forma más rápida, y este elemento es interesante, ¿no? Porque al analizar los hechos que están ocurriendo podemos reflexionar más sobre nuestra sociedad, ¿no? Entonces, la labor del historiador en la historia inmediata también tiene este impacto, ¿no? Siguiente, creo que ahí ya terminamos, ¿no? Entonces puedes volver al inicio. Muchas gracias.